Tenemos grabado en el inconsciente colectivo un mito que se repite bastante y es que las Islas Británicas nunca han sido atacadas debido a la grandiosa Royal Navy o las diferentes armadas británicas que han defendido muy bien todo lo que son sus costas. De hecho, la mayoría de las películas hollywoodienses, etcétera, etcétera, así nos lo demuestran, pero la realidad es otra totalmente diferente. Y si te quedas conmigo en este vídeo, y si te quedas conmigo en este episodio, te voy a demostrar que esto no solo no es cierto, sino que han tenido más de una y de dos y de tres invasiones por parte de los españoles. Y por cierto, si te gustan estas historias navales, no dudes en dejarle like y dejármelo también en comentarios, que a mí me ayuda mucho para saber por dónde queréis que siga con el canal. Así que ahora sí que sí, comenzamos. Lo primero, y aunque no vayamos a centrarnos especialmente en esta época, hay que recordar que estas invasiones no se producen única y exclusivamente en los siglos XVI y XVII principalmente, que son los que vamos a ver. No, desde prácticamente los años 1300 a finales, 1374, 1379, hay invasiones castellanas a territorios ingleses. De hecho, principalmente los almirantes castellanos Sánchez Tobar y Peroniño, y especialmente el primero, Sánchez Tobar, desembarcaron reiteradamente en Inglaterra, tomando y arrasando ciudades como Dover, Folkestone, Portsmouth, Plymouth y Dartmouth, entre otras, y sobre todo también, y muy importante, remontando el Támesis hasta Gravesend a la vista del mismísimo Londres, y por lo que parece prácticamente sin poder hacer nada los ingleses. Y te digo que prácticamente pudieron hacer nada porque llegaron incluso en más de una ocasión a incendiar las propias ciudades. Pero como no quiero alargarme demasiado en este episodio, si te interesa que haga un episodio específico de la época de los reinos de Castilla, León, etcétera, etcétera, y los conflictos que hubo, sobre todo navales, entre España e Inglaterra, déjamelo en comentarios y así me pongo con ello y manos a la obra. Yo ya te adelanto que a mí me encantaría, ya que hay episodios como por ejemplo el de la batalla de La Rochelle, que se conocen muy poco y que realmente son tremendamente interesantes, pero lo dejo a tu criterio. Si te interesa que haga algún episodio sobre esta época de la historia concretamente, déjamelo en comentarios y te prometo que más pronto que tarde lo hago. Y ahora vamos a lo mollar de este episodio, que son las diferentes invasiones de territorio británico que se han producido principalmente en los siglos XVI y XVII. Y cronológicamente son las siguientes. La primera fue en Smerwick en 1579, la segunda en Cornualles en 1595, la tercera, o mejor dicho, las terceras fueron diferentes expediciones que se dieron entre 1596 y 1597 y también la expedición de Irlanda que fue entre 1601 y 1602. Así que, ya que cronológicamente Smerwick es la primera, ya que fue en 1579, vamos a empezar hablando por ella. Lo primero y más importante es poner Smerwick en el mapa. Esta zona es una zona costera del condado de Kerry en Irlanda. Y precisamente en Irlanda la presión de Inglaterra crecía cada vez más y más y más. Por un lado, porque querían ejercer un control absoluto sobre el territorio y segundo, porque ya empezaba a haber conflictos muy muy serios entre los católicos irlandeses y los protestantes británicos. De hecho, se empezaron a crear movimientos rebeldes y uno de ellos, respaldado, o mejor dicho, liderado por James Fitzmaurice, viajó a Roma y obtuvo la bula del Papa, por un lado, desposeyendo a Isabel Tudor de la corona y también por otro, obteniendo su apoyo para preparar una expedición libertadora. Esta se organizó rápidamente, con voluntarios tanto irlandeses como italianos. Ese mismo verano, en 1579, zarpaban de costas italianas hasta Irlanda, haciendo escala en Galicia, concretamente en La Coruña. Pero la verdad es que no iban especialmente bien pertrechados, llegando al punto de que cuando llegaron a las costas coruñesas, prácticamente la mayoría de los barcos naufragaron. Sí que es cierto que se pudieron salvar casi todos los marineros o casi todos los voluntarios, pero realmente la expedición, tal y como iba, pintaba fatal. Tanto fue así que su santidad le pidió a Felipe II que hiciera lo posible para que la expedición llegara por lo menos a buen fin. Y el rey, que estaba considerando cada vez más la guerra irregular que venía sufriendo ya desde hacía algún tiempo por parte de los corsarios ingleses, decidió ayudarles. Aunque, como siempre, y como se le suele llamar a Felipe II, el rey prudente, no echó toda la carne al asador y les ayudó, pero tampoco se volvió loco.
Poco después de que Felipe II decidiera ayudar a esta expedición, zarpaban de nuevo los 1.500 hombres con la inclusión de otros 400 voluntarios españoles y también con armas para otros 4.000 rebeldes irlandeses que esperaban que se unieran en cuanto tocaran tierra. Como te comentaba, los rebeldes irlandeses que habían llegado a Ciudad Pontificia decían que en Irlanda había un movimiento que realmente necesitaba defensa, que querían ser independientes de Inglaterra, que el catolicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que al Papa le vendieron una moto buenísima, ya que en cuanto la expedición tocó tierra, en lugar de que cientos de irlandeses se prestaran pronto a empuñar las armas, prácticamente fue todo lo contrario. Es decir, el inicio de la revuelta, o mejor dicho, el inicio de la expedición apenas tuvo respaldo por parte de la población irlandesa. Tanto fue así que el propio Juan Martínez Recalde, que era el que dirigía toda esta expedición, viendo que ésta estaba abocada al fracaso, decidió dar media vuelta y volverse a España. Y no se volvió solo. De hecho, se volvió con prácticamente la mitad de los voluntarios, incluyendo casi a 300 de los 400 voluntarios españoles que habían partido. Vamos, que prácticamente quedaron 700, de los cuales aproximadamente unos 80 o 100 eran españoles. Eso sí, los que se quedaron estaban decididos a todo y se fortificaron en el llamado Castillo de Oro, a la entrada del puerto de Limerick, donde no tardaron en ser asediados por tierra y mar, en aquel momento aún no había aire, por fuerzas muy superiores británicas y también algunas irlandesas. Al fin, después de muchos meses de resistencia, el jefe de los asediados, que fue Sebastián de San Giuseppe, decidió capitular en contra de la opinión de la tropa, efectuándose la entrega el 9 de noviembre de 1580. Pero también te digo que si San Giuseppe hubiera sabido lo que iba a pasar, habría preferido morir empuñando las armas que rendir la plaza, porque justo después de que se rindiera la plaza, el famoso Walter Raleigh separó a una veintena de los principales generales, comandantes o prácticamente los principales oficiales y al resto, lo que era la tropa regular, los pasó o a cuchillo o a la horca. Y de los 20 que quedaron prácticamente porque eran personas con cierto nivel y por supuesto podía pedir un rescate por ellos. Hay que decir también que esto no estaba bien visto ni siquiera en su época. De hecho, se presentaron cargos contra Walter Raleigh, pero este evitó la condena alegando que solo siguió las órdenes de un oficial superior. Es decir, yo me lavo las manos como Poncio Pilato y yo hago simplemente lo que me mandan. Y pese a que la expedición había sido un fracaso, había estado muy mal planificada, todo hay que decirlo, había demostrado que las costas británicas eran alcanzables, prácticamente sin problemas, y que incluso una expedición tan mal organizada y con tan poco fondo como había sido esta, tenía muchas posibilidades de éxito, ya que con un par de centenares de hombres, como te recuerdo, prácticamente 700, habían resistido durante casi un año el contraataque inglés. Es decir, que este hecho sentó un precedente para el futuro, como vamos a ver en las siguientes invasiones. La siguiente, y de la que te había ya hablado anteriormente, es la de Cornualles en 1595. Y esta expedición es tremendamente interesante, porque cuenta con un aspecto que no habían tenido los españoles en 1588, la famosa y mal llamada Armada Invencible, y es un punto logístico intermedio entre España y las costas inglesas. Y es que, al estallar la guerra civil en Francia, entre los diversos candidatos a la corona, Felipe II, que apoyaba al aspirante católico, pudo disponer del puerto de Blavet, cerca de Brest. Allí se apostaron fuerzas ligeras españolas, por un lado, para tragar el tráfico inglés y holandés que caminaba, o mejor dicho, que navegaba por aquellas aguas, y también con la justificación de apoyar, como te digo, a este aspirante católico, podía hacer y deshacer con ese territorio como una pequeña base naval. Por un lado, para llevar tropas españolas que ayudaran al posible rey francés, o en este caso candidato rey francés, como también, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como se suele decir, para atacar costas inglesas, que fue lo que acabaron haciendo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues principalmente con flotillas híbridas.
Por un lado tenías filibotes y zabras a los que estaba al mando don Pedro de Zubiaur. Y por otro lado también había una escuadrilla de galeras que estaba al mando don Diego Brochero. Que las galeras habían demostrado durante siglos de lucha en el Mediterráneo que eran naves perfectas para hacer ataques anfibios, por su escaso calado y facilidad de maniobra e independencia del viento. Sin hacer uso apenas de las embarcaciones auxiliares, podían ir, entrar y salir prácticamente entre las líneas enemigas, algo que precisamente a los enemigos les costaba muchísimo. Por un lado, podían hacer desembarcos de su tropa en playas de una manera tremendamente sencilla y defender a estos con toda la fuerza de fuego que tenían, ya que no eran barcos muy pequeños, pero tampoco eran muy grandes. Tenían el tamaño perfecto para poder hacer un poquito de todo. Tanto fue así que decidieron hacer una primera prueba y en julio de 1595 las 4 galeras al mando de don Carlos Amezola zarparon de Blavet, saquearon algunos pueblos hugonotes cercanos para completar sus provisiones e hicieron rumbo a las costas de Cornualles. La verdad que en esta expedición, o por lo menos durante el inicio de la misma, en lo único en lo que se tuvieron que preocupar fue en la climatología, ya que prácticamente en mar no se encontraron a ni un solo enemigo. Y de hecho, llegaron a costas británicas, concretamente a la zona de Cornualles, plantaron a 400 arcabuceros y unos cuantos piqueros más en Mousehole y saquearon e incendiaron la plaza. Pero, como te digo, como no estaban encontrando ningún tipo de defensa, siguieron haciendo lo mismo. Y llegaron a Penzance y a Newlyn, donde ocuparon un pequeño castillo y tomaron la pieza que lo artillaba. Y apresaron a 3 buques mercantes con rica carga. A todo esto, la alarma había cundido entre los habitantes, es decir, sabían perfectamente que los españoles estaban allí, y se reunió una milicia de unos 1400 hombres aproximadamente. Pero sí que es cierto que estos no se atrevieron a enfrentarse a aquellos invasores. Sabían de la experiencia de los españoles en la guerra y ellos básicamente eran milicianos, no tenían ningún tipo de formación. Entonces estos 1400 hombres lo único que hacían era vigilarlos desde cierta distancia y tratar de esperar a que llegaran tropas formadas inglesas. Las tropas no llegaban y los españoles, en un gesto pues de chulería, la verdad, celebraron una misa en terreno ocupado, una misa católica, y hicieron saber a todos que volverían y edificarían allí una abadía católica. Después, y con toda la tranquilidad del mundo, ya que como te digo, en principio no había tropas formales inglesas que les hicieran ningún tipo de frente, reembarcaron y volvieron a su base, no sin antes hundir en la travesía a 2 buques holandeses de un convoy de 46 naves con el que se toparon. Vamos, que porque fueron unos 600 hombres, si en vez de 600 van 6000, lo mismo hacía de hoy la costa del sur de Inglaterra habla español. Pero es que esta no fue la única expedición que se dio durante esta campaña. Y es que poco tiempo después, el capitán don Martín de Oleaga, con solo 2 pataches, volvió a desembarcar en la costa inglesa. Y hizo exactamente lo mismo. Nuevos incendios, nuevos saqueos y presas de mercantes. Hay que entender que el impacto que debió de tener en la corte británica aquellas incursiones mostraban, por un lado, tanto la indefensión de sus costas, como también la impunidad con la que podían trabajar los españoles en ese territorio, por lo cual no se podían permitir seguir estando de esa manera. Y es que si los españoles se quedaban con la plaza de Brest, esto iba a ser mañana, tarde y noche. Los británicos se dieron cuenta de que, como dice el refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por eso decidieron apoyar a los hugonotes franceses en sus desesperados intentos por conquistar Blavet. Pero esto, como se suele decir, fue una empresa fracasada. Por un lado, por la resistencia que hacían los españoles en tierra al mando de don Juan de Águila, y por otro lado, también por la defensa que hacían por mar al cargo de Zubiaur, Brochero, Bertendona y Villaviciosa. Tanto fue así que hugonotes y británicos lo único que consiguieron fue desgastar más aún sus tropas, llegando incluso a morir en uno de estos conflictos el almirante inglés Frobisher. Y, como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas. Esta situación empeoró muchísimo más
cuando en 1596, concretamente el 16 de abril, las tropas españolas ocuparon el puerto y la ciudad de Calais. Ahora ya tenían una gran base para el ataque a las costas británicas y encima estaban súper cerquita, porque a día de hoy en la zona de Calais está precisamente el paso de Calais, que es el puente subterráneo, o mejor dicho el túnel, que comunica la plataforma continental de Europa con Inglaterra, el famoso túnel de la Mancha, o mejor dicho, el túnel del Canal de la Mancha. Ante este panorama, los británicos se dieron cuenta que 1596 y 1597 parecía que iban a ser años un poco complicados. De hecho, en 1596, concretamente en octubre de este año, ya se conformó la primera gran flota. De hecho, estaba formada por más de 100 buques, al mando de don Martín de Padilla, con una tropa de desembarco de 9.000 españoles y 3.000 portugueses, rumbo a las costas nuevamente de Irlanda, y con el fin de apoyar una rebelión que estaba más fuertemente respaldada por la población que aquella de 1579. Pero al igual que la Armada de 1588, salió en una época realmente mala para navegar. Y es que en octubre había muchas tormentas y también, debido a todas estas, y en parte también al retraso que se dio por la burocracia que había que cumplimentar para poder iniciar la campaña, el 28 de octubre sufrieron un temporal frente a las costas gallegas, perdiendo un total de 32 embarcaciones, que en casi todas ellas eran ligeras, y cerca de 2.000 hombres. Vamos, que al igual que en 1588, el mejor defensor de las costas británicas fue la climatología. Pero aún así, la campaña no se canceló por completo y al año siguiente la flota fue reforzada hasta las 136 embarcaciones de todo tipo y 24 carabelas, transportando ahora no menos de 12.500 hombres, de los cuales 8.600 eran veteranos de los tercios viejos de Nápoles y Lombardía. Vamos, lo que viene siendo la élite de las tropas españolas. Zarparon también con retraso, de hecho el 19 de octubre. Parece que no escarmentaban. Pero en esta ocasión tuvieron suerte y tras una corta y feliz travesía de 3 días, en la que no tuvieron ningún tipo de contratiempo, ni climatología, ni nada por el estilo, entraron en contacto con las galeras de Blavet y se dispusieron al desembarco de la tropa, esta vez en la propia Inglaterra. Si estas tropas hubieran tocado tierra inglesa, la verdad que la batalla habría sido prácticamente una victoria asegurada, porque en ese momento Inglaterra no contaba con las fuerzas suficientes para defenderse de semejante ejército. Pero, para no perder la costumbre, un par de días antes de tocar tierra, se desencadenó un terrible temporal que dispersó a toda la flota, hundiendo a 7 buques y pereciendo 1.000 hombres ahogados, cuando ya tan cerca estaban de tocar costas británicas. Y a estas alturas, y ya con todo lo que ha pasado, yo me planteo si no se daban cuenta que octubre no era el mejor mes de todos para intentar iniciar una campaña naval. Porque es que, madre mía, no fue ni una ni dos, sino 3 veces las veces que se dieron de bruces contra los temporales. Aquella fue, con mucho, la mejor ocasión de alcanzar tan deseado éxito. Por más que la expedición fuera de objetivos limitados, con la cantidad de tropas que tenían, con el apoyo que realmente había internamente por parte de los irlandeses y con realmente una organización, realmente podrían haber hecho mucho más daño del que finalmente, y por culpa de la climatología, no hicieron. Pero lo sorprendente de esta situación realmente ya no fue que se hiciera o se dejara de hacer algo por parte de los españoles. Lo más sorprendente es que los británicos no se dieron cuenta de que había una flota que iba directamente hacia las islas y ellos, ni cortos ni perezosos, en lugar de tratar de defender el territorio, lo que hicieron fue coger 120 buques ingleses y otros 25 holandeses al mando de Essex, Howard y Raleigh para intentar interceptar galeones que venían cargados de las Américas de oro y plata en la altura de las Azores. Es decir, viene una de las mayores escuadras a tratar de conquistar el territorio inglés y tú, en lugar de utilizar tu flota para tratar de interceptarlos y para tratar de defender tu territorio, no te enteras de que están llegando hacia tus islas y te vas a intentar capturar oro y plata de otros barcos, que por cierto tampoco conseguiste hacer.
De hecho, fue tan clamorosa la situación que incluso hubo acusaciones de que algunos de estos almirantes estaban trabajando en secreto para la corona española y que se fueron a sabiendas de que de esta manera dejaban desprotegido el territorio británico. Solo una cosa consiguió que finalizaran las campañas de 1596 y 1597, y es que en 1598 Felipe II firmó la paz con Enrique IV de Borbón, al que aceptaba finalmente como rey de Francia tras la conversión de este al catolicismo. Y en virtud de este tratado les fueron devueltas a los franceses las plazas de Blavet y Calais, plazas que eran fundamentales si los españoles querían seguir hostigando a los ingleses. Además, poco tiempo después moría Felipe II, legando a su hijo Felipe III el conflicto de Inglaterra y por lo tanto dándoles un pequeño respiro a los ingleses. Como puedes ver, todo eso de que los ingleses eran una grandísima fuerza naval, etcétera, etcétera, en estos tiempos, que también lo eran, pero desde luego no la única, queda más en el aspecto del marketing que en el de la historiografía real. Y como realmente lo que importan son los hechos y no las historias que nos vayan contando a lo largo del tiempo, aunque éstas vayan calando, vamos a ir con otra campaña que fue poco después de 1598 y que también fue en Irlanda, concretamente entre 1601 y 1602, en esta ocasión ya con Felipe III al mando del Imperio Español. De nuevo se pensó que la mejor estrategia era volver a atacar al enemigo por el flanco irlandés. Y es que los irlandeses ya en esta época le tenían entre poco y nada de cariño a los ingleses. Y que para dirigir la operación se escogiera a una persona que tenía mucha experiencia en estos territorios y en estas lides, que era don Juan del Águila, que había sido el invicto caudillo de Blavet y de Bretaña, asegurándose el apoyo de los naturales gracias a la implicación de los condes de Tyrone y O'Donnell. Sabiendo por dónde iban a atacar, el 3 de septiembre de 1601 zarpaba desde Lisboa una escuadra de 23 buques, al mando don Diego Brochero, conduciendo a los 4.432 españoles de la tropa de desembarco. Pero de nuevo, cerca de su objetivo, ¿a que no sabes lo que pasó? Pues sí, un nuevo temporal. Y de hecho separó 8 de los principales buques que había, que conducían a 1.000 hombres dentro de ellos, y además muchas municiones y provisiones tuvieron que regresar a Ferrol. Pero eso sí, el resto de la expedición consiguió llegar a tierra. Y una vez que estuvieron en tierra no tuvieron ningún tipo de dificultad para tomar las plazas, asegurarse todas las provisiones e ir poco a poco desembarcando toda la infraestructura necesaria. De hecho, arribaron al puerto de Kinsale el 2 de octubre y la tomaron sin resistencia. Como te decía, de nuevo se hicieron proclamas a la población, llamando a la insurrección contra el dominio inglés y de nuevo, en esta ocasión, la respuesta dejó bastante que desear, pues solo se les unieron 900 hombres, bastante mal armados y peor entrenados. A estas alturas de la partida, ya el virrey inglés, Mountjoy, se dio cuenta de que algo estaba pasando y consiguió reunir a 6.000 soldados de infantería y 500 de caballería, con los que puso cerco a Kinsale, y apoyado por la escuadra al mando de Sir Richard Levinson, no tardaron en recuperarlo, aunque también es cierto que sufrieron gran cantidad de bajas. Y dicho lo cual, aunque sufrieron muchas bajas, solo recuperaron los 2 baluartes exteriores, Rincurran y Castle Park. Mientras tanto, y por el norte, los nobles irlandeses sí que consiguieron hacerse con bastantes más insurrectos. De hecho, formaron un pequeño ejército de aproximadamente unos 3.000 insurrectos. Pero, en esta ocasión, no prestaron ayuda a los españoles. Se quedaron directamente dirimiendo cómo podían hacer la mejor estrategia para atacar a los ingleses sin llegar a entrar realmente en un conflicto contra ellos. Mientras tanto, Zubiaur, que estaba en Coruña, porque acuérdate que había perdido varias naves y tenían que repararlas, etcétera, etcétera, se estaba poniendo muy nervioso. Había conseguido recuperar gran parte de la flota, había conseguido flotar o fletar, mejor dicho, 10 barcos y contaba con otros 1.000 hombres preparados para arribar de nuevo a las costas irlandesas. Pero otra vez, cuando estaba justo de llegar, hubo un golpe de mar, hubo una pequeña tormenta o una gran tormenta y una parte de los barcos y también de los soldados se perdió, llegando a costas irlandesas solo con 600 soldados. Eso sí,
Zubiaur tuvo que desembarcar en esta ocasión en Castlehaven, ya que Kinsale seguía estando cercada por los navíos ingleses. Pero, como Kinsale era una plaza importante y los españoles lo que querían era tratar de debilitar lo máximo posible el cerco, con ayuda de los irlandeses, en esta ocasión sí, se hicieron con los puertos de Baltimore, Bantry y Berehaven, creando de esta manera una distracción y también la necesidad de que los ingleses tuvieran que atacar. Porque si no, si se centraban única y exclusivamente en Kinsale, al final poco a poco los españoles iban a acabar conquistando más puertos y más territorios y les iban a acabar haciendo la pinza a los propios ingleses. Los ingleses no podían permitir que esto fuera así. De hecho, además, es que en esta ocasión la escuadra inglesa era bastante más poderosa que la española. Entonces decidieron volverse y atacar directamente a Zubiaur. Pero el vasco, que era un marinero bastante curtido, decidió desarrollar una estrategia bastante interesante. Y es que, aunque los españoles eran muy inferiores en número, sí que eran bastante espabilados a la hora de desarrollar estrategias. Y el vasco emplazó cañones en tierra para apoyar a su inferior flotilla. Rechazó por completo a la escuadra enemiga tras 5 horas de combate, habiendo recibido el buque insignia de los españoles, el María Francisca, más de 350 balazos de cañón. Y cada bando, eso sí, perdió 2 buques. Reparado y libre del bloqueo, Zubiaur dijo que me vuelvo a España. Pero eso sí, gracias a esta batalla, Juan de Águila, que había estado sitiado dentro de Kinsale, consiguió romper el bloqueo. Y el 12 de diciembre salió de la plaza. Esta operación, la verdad, es que supuso todo un éxito. Sobre todo porque mientras que los sitiadores perdieron más de 700 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros, así como 20 cañones, los españoles, o mejor dicho los sitiados, porque no todos eran españoles, perdieron apenas 100 hombres. El problema es que los sitiadores, los ingleses o los británicos, seguían recibiendo continuos refuerzos de la cercana Inglaterra y de otros puntos de Irlanda, llegando a sumar casi 12.000 hombres, mientras que las fuerzas de Juan de Águila lo único que hacían era reducirse, porque cada baja no era sustituida. La verdad es que la situación de Kinsale cada vez pintaba peor, pero por una ocasión, y sin que sirva de precedente, tuvieron un pequeño rayo de esperanza. Y es que los irlandeses en esta ocasión sí que consiguieron unir a suficientes insurrectos como para, por lo menos, parecer una fuerza que generara algún tipo de conflicto a los propios ingleses. De esta manera, los líderes irlandeses consiguieron reunir a más de 6.000 hombres y contactaron con los pocos españoles que quedaban en Castlehaven para ver también si se unían a la batalla. Concretamente fueron unos 200 aproximadamente que estaban al mando del capitán Alonso Ocampo. Y ya sabemos que la guarnición de aquellos puntos era de menos de 600 hombres. Urgía liberar Kinsale. Era una situación bastante difícil la que se vivía dentro de las murallas. Y trataron de desarrollar una estrategia de ataque por ambos frentes. Es decir, que por un lado los irlandeses, que eran un número bastante elevado, iban a atacar la retaguardia de los sitiadores y cuando estos se dieran la vuelta, los españoles que quedaban dentro de la plaza saldrían y atacarían, de tal manera que harían una especie de sándwich a los ingleses. ¿Cuál fue el problema? Que no se sabe muy bien si por traición, por espías ingleses o por qué, los ingleses se dieron cuenta de lo que se iba a desarrollar, de cuál era la estrategia que iba a acontecer. Y en el momento en el que le vieron las orejas al lobo, en el momento en el que vieron que los irlandeses se acercaban poco a poco, los ingleses lanzaron a la caballería pesada contra ellos. De tal manera que los irlandeses, cuando vieron que una fuerza de choque se lanzaba directamente contra ellos y que estaban muy bien pertrechados, los irlandeses dijeron: pies para que os quiero, y la mayoría salió huyendo. Quedaron aproximadamente unos 500 de O'Sullivan y los otros 200 españoles, que realmente eran las fuerzas que sí que estaban bien formadas. Y tras 2 horas de lucha, y cuando ya solo quedaban vivos 2 oficiales y 37 soldados españoles, esta fuerza tuvo que rendirse. Más de 1.000 irlandeses murieron aquel día. La verdad que esta batalla fue un desastre tanto para las tropas irlandesas como también para los de los insurrectos españoles. Y es que, primero, contaban con bastantes menos fuerzas. Estamos hablando de que aproximadamente eran unos 8.000 del ejército irlandés y español, por decirlo de alguna manera, contra más de 12.000 británicos.
Y además hay que tener en cuenta que prácticamente la totalidad de los irlandeses eran milicianos, eran personas que no contaban con formación militar. De tal manera que prácticamente, como te digo, esta batalla estaba abocada al fracaso casi desde el principio. Por eso, don Juan del Águila, que ya era perro viejo y que no le veía las orejas, sino la boca al lobo directamente, sabía que la resistencia en Kinsale lo único que iba a hacer es alargar algo que era inevitable. Y, pese a que muchos de sus propios soldados, incluso gente de su propia confianza, le decía que aún podían seguir combatiendo, él decidió que no, que lo mejor era firmar una capitulación. El 12 de enero de 1602 se firmó esta capitulación, hecha, eso sí, con todos los honores, saliendo, por un lado, con las banderas desplegadas, las armas de artillería, las municiones, los bagajes, las vituallas y el tesoro, y haciéndose, por supuesto, extensiva también a los demás puertos, signo de lo que habían cambiado los tiempos. Y es que no sé si recuerdas que en una de las primeras expediciones, cuando se rindieron directamente, pasaron a todos a cuchillo, salvo aquellos que les podían reportar un beneficio. Sí. Y también otro signo de lo que habían cambiado los propios tiempos pedían rescate es que por ellos, por supuesto. Se trataron con total cortesía y hasta cordialidad, cumpliéndose la capitulación, por un lado, y siendo repatriados los españoles en buques ingleses. Unos 600, víctimas más de las enfermedades que del enemigo, quedaron allí para siempre. Y sí, aunque los españoles acabaron volviendo a España, capitulación mediante y con todos los honores, sí que es cierto que prácticamente una escuadra de menos de 4.000 españoles que, como te digo, por culpa de los temporales, nunca habían llegado a estar todos juntos, habían conseguido en muy poco tiempo hacerse con 5 puertos importantes de la zona de Irlanda y habían desgastado de una manera muy importante tanto a los soldados ingleses como también a las propias arcas del Estado. Y es que, como los propios ministros de la reina Isabel Tudor le decían, estas batallas o escaramuzas le estaban suponiendo un agujero enorme a las arcas del Estado inglés. También es importante comentar que a la vuelta de la expedición española, don Juan del Águila cayó en desgracia. Y es que la mayoría de españoles de aquella época no entendía por qué éste había capitulado si aún quedaban suficientes españoles como para defender la plaza. Y es que, de hecho, el propio O'Sullivan, uno de los insurrectos irlandeses, siguió defendiendo su territorio con las escasas tropas que le quedaban y unos 50 soldados españoles que decidieron quedarse en territorio irlandés. Y solamente con esta pequeña fuerza a los ingleses les costó hasta el 3 de julio de este mismo año conseguir batir la plaza. Muchos españoles lo que argumentaban es que si Juan del Águila se hubiera quedado con los españoles que tenían Kinsale y la corona española hubiera conseguido mandar más fuerzas, aunque con todo lo que era la burocracia de aquel momento se hubiera tardado mucho, pero lo hubiera conseguido hacer, realmente le podrían haber seguido haciendo mucho daño a los ingleses. Tal manera que, como te digo, don Juan del Águila cuando volvió a España no se encontró un país con los brazos abiertos y ya cansado, ya a punto de jubilarse, decidió retirarse a su pueblo y de allí no volver a salir. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. A modo de conclusión final, solo espero que este episodio te haya servido para darte cuenta de que es mucho más importante la historia y constatar la historia que lo que tenemos muchas veces en el inconsciente colectivo. Y que, aunque no todas las campañas fueron espectaculares, no se han llevado a películas, sí que es cierto que por lo menos en 3 ocasiones los españoles llegaron a tierras inglesas o a tierras británicas, mejor dicho, sin tener ni una sola baja. Esto, como te digo, a lo largo de la historia se ha dado en muchas ocasiones. Unas veces los españoles llegaban, otras veces los británicos, pero es importante tener en cuenta toda esta información y no quedarnos en lo que tenemos en el inconsciente colectivo, sino constatarlo. A mí me ha encantado contarte estas historias y ahora solo me queda preguntarte si a ti te han gustado, que si es así te agradezco que me dejes un like y que me dejes en comentarios cualquier punto de vista o cualquier apreciación que te gustaría comentar del vídeo, ya sea cosas a mejorar o también algunos aspectos que te hayan parecido especialmente relevantes, ya que a mí me viene muy bien para seguir mejorando en el canal y sobre todo también
para generar interacciones y que esto le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Te digo, como te digo siempre, mejor dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de Lo que no te cuentan en los libros de historia. Muchas gracias y adiós.